Bienvenidos al canal de YouTube CómoAprenderMás.com. En este tutorial se explicará la concentración de soluciones expresadas en porcentaje, volumen, volumen. Recordemos que la concentración de una disolución es una magnitud que indica la cantidad de soluto disuelto en una determinada cantidad de disolución o solvente. Aquí aparecen las diferentes formas en que se puede expresar la concentración de las disoluciones químicas. En tutoriales anteriores se ha explicado el porcentaje masa-masa y el porcentaje masa-volumen. En estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales sobre conceptos de disoluciones químicas, el porcentaje en masa-masa, la forma de preparar soluciones expresadas en porcentaje masa-masa, la concentración expresada en porcentaje masa-volumen y otro tutorial que explica la preparación de soluciones expresadas en porcentaje masa-volumen. A continuación, explicaremos el porcentaje expresado en volumen-volumen. El porcentaje en volumen-volumen se expresa como los mililitros de soluto disueltos en 100 mililitros de disolución. Se utiliza cuando el soluto y el solvente son líquidos. Es volumen-volumen porque el soluto está expresado en unidades de capacidad o volumen. Y lo mismo, la disolución está expresada en unidades de capacidad o volumen. Por ejemplo, si se tiene una disolución al 3.5% en volumen de ácido sulfúrico en agua, está indicando que por cada 100 mililitros de disolución hay disueltos 3,5 mililitros de ácido sulfúrico. O si se tiene una disolución al 15% en volumen de esencia de vainilla, está indicando que por cada 100 mililitros de disolución hay disueltos 15 mililitros de esencia de vainilla. Enseguida hablaremos de las unidades de volumen y las unidades de capacidad. Un centímetro cúbico es una unidad de volumen, que es el resultado de multiplicar lado por lado por lado. En este caso, si un cubo tiene 1 centímetro de lado, su volumen será de 1 centímetro cúbico. Pero en química se utilizan las unidades de capacidad, que vienen a ser los litros y los mililitros. Aquí tenemos una pipeta con una capacidad de 10 mililitros. 1 centímetro cúbico, que es una unidad de volumen, será equivalente o igual a 1 mililitro, que es una unidad de capacidad. Ejemplo, si tenemos un cubo con un volumen de 1 centímetro cúbico y en él depositamos 1 mililitro de agua, esta cantidad ocupará exactamente 1 centímetro cúbico. Enseguida vamos a explicar el ejercicio número 1. Calcular el porcentaje en volumen de 45 mililitros de una disolución que contiene 9 mililitros de ácido nítrico. Colocamos los datos, nos piden hallar el porcentaje en volumen y nos dan 45 mililitros de disolución donde hay 9 mililitros de ácido nítrico. Procedemos a hacer una regla de 3 simple. Si 45 mililitros de disolución contienen 9 mililitros de ácido nítrico, en 100 mililitros de disolución, ¿cuántos mililitros de soluto habrán? Se realiza el respectivo raciocinio, se eliminan las unidades de mililitros de disolución y el resultado es de 20 mililitros de ácido nítrico. Como esta es la cantidad de soluto que hay disueltos en 100 mililitros de disolución, la concentración será de 20% en volumen.
Vamos al ejercicio número 2. Para preparar agua con limón, se disuelven 25 mililitros de jugo de limón y se agrega agua hasta completar 150 mililitros de disolución. Calcular el porcentaje en volumen. Colocamos los datos. Los 150 mililitros de disolución que contienen disueltos 25 mililitros de soluto, o sea, de limón. Y debemos averiguar el porcentaje en volumen. Planteamos la regla de 3. Si en 150 mililitros de disolución hay 25 mililitros de jugo de limón, en 100 mililitros de disolución, ¿cuántos mililitros de soluto o jugo de limón habrán? Se hace el raciocinio, se eliminan las unidades de disolución y el resultado es de 16,67 mililitros de jugo de limón, que son los que están disueltos por cada 100 mililitros de disolución. En consecuencia, esta disolución tendrá una concentración de 16,67% de porcentaje en volumen. Se puede también sacar o deducir la fórmula general. Si observamos los dos raciocinios de los dos ejercicios que acabamos de explicar, encontraremos siempre que en el numerador estarán los mililitros de soluto multiplicados por 100 y en el denominador siempre estarán los mililitros de disolución. En consecuencia, la fórmula será porcentaje en volumen es igual a los mililitros de soluto divididos por los mililitros de disolución y multiplicados por el 100%. Observemos el primer ejemplo que teníamos, en donde están los 45 mililitros de disolución y los 9 mililitros de ácido nítrico o de soluto. Al aplicar la fórmula, colocamos mililitros de soluto, son los 9. Los mililitros de disolución son los 45 mililitros y se multiplica por el 100%, obteniendo como resultado 20% en volumen. Las imágenes que aparecieron en este tutorial corresponden a estos enlaces. Recuerden seguir visitando y suscríbanse al canal de YouTube como aprendermás.com.